Bueno, seguimos en el tiempo de la cuarentena, esperando y siguiendo las instrucciones que las autoridades y los responsables, tanto a nivel gubernamental como médico, hacen las correspondientes advertencias y lineamientos para continuar nuestras vidas prácticamente al interior de nuestros hogares. Así que aquí estamos una vez más para hablar de un tema muy especial, y es la fe. Porque si algo te puede sostener en este momento, solamente puede ser el hecho de saber que confías o no en Dios y cómo lo estás haciendo. En qué manera tu fe sostiene tu vida en este tiempo. Y hay que entender un equilibrio en cuanto a esto. La fe es un proceso que se va incrementando conforme tu relación con Dios se va dando, y vamos a ir profundizando un poquito más en esto durante estos minutos. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo es la medida de la fe? ¿En qué forma tu fe se manifiesta en las acciones que tomas en momentos como estos? ¿Qué es fe? Y recordaba cuando fui estudiante en el seminario, leí de un famoso predicador. Él contaba una historia real de un grupo de jóvenes que se habían ido a un campamento de jóvenes, un campamento donde pues hubieron manifestaciones espirituales muy fuertes y predicadores con palabra y de poder, y parece que todos estos jóvenes salieron realmente inspirados y motivados para servir al Señor y cumplir con fe su llamado. Lastimosamente, en uno de los días de este campamento, eran 3 días, un grupo de ellos tenía que recorrer una distancia cerca para ir a sus casas, que ellos no estaban en el campamento, vivían cerca. Y este grupo de muchachos, no mal recuerdo si eran 6 o 8, salieron y tenían un río que debían pasar para ir a sus casas. Había llovido, el río había crecido, se estaba desbordando, pero conversaron entre ellos y estaban tan inspirados por la palabra que habían recibido que decidieron cruzar el río por fe. Y unos a otros dijeron, bueno, vamos a hacerlo por fe. Hemos oído hablar de la fe y tenemos fe, sí, lo vamos a hacer. Y Dios nos va a ayudar y vamos a lograr cruzar sin que nos pase nada, porque confiamos en Dios, Dios es poderoso, lo acabamos de escuchar, lo creemos y vamos a hacerlo. Narra este predicador que el grupo de jóvenes se tomaron de las manos. Al parecer uno de ellos no tenía la fe suficiente y dijo, no, yo no me arriesgo, el río está fuerte. Pues los demás tomaron las manos y entraron y dijeron, lo vamos a hacer. Y oraron y entraron. Narra este predicador que el joven que sobrevivió regresó corriendo al campamento, asustado, dando gritos y llorando desconsoladamente, porque vio como el río llevó a sus compañeros tomados de las manos y se fueron llevados por la corriente y murieron ahogados. Esta historia me llevó a pensar en el hecho de que muchas veces la fe es mal entendida, mal interpretada. Y en situaciones como la que estamos viviendo, mucha gente habla de fe. Les comentaba el hecho que salió en las noticias aquí en California de una iglesia que se reunió y 72 de sus miembros estuvieron infectados durante la siguiente semana. Un amigo que hablamos con él por teléfono que está en Ecuador, Pablito, me dice, mira, también el coro de una iglesia decidió reunirse para un ensayo, porque pensaban solo el coro salir, y igual se contagiaron más de 20 del coro numeroso, porque no tuvieron la precaución. Y es un asunto, y muchas congregaciones, muchos pastores hablan, es que por fe vamos a reunirnos, tengamos fe de que nada va a pasar. Bueno, ¿qué es la fe? Y por lo tanto, ¿la fe falla? Y hay ocasiones en que la fe sí responde. ¿Qué pasa con la fe? Mire lo que dice aquí
en Mateo 6, 26. Perdón, desde el 28 vamos a leer, porque hasta ayer vimos el 27. Dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y está hablando de Salomón, cita a Salomón. ¿Quién tuvo más riqueza que Salomón? Nadie. ¿Quién tuvo más poder, grandeza, reconocimiento, sabiduría? Nombrado como el hombre más sabio de la tierra, Salomón, el sabio Salomón. Sin embargo, cuando hablamos en nuestros días de riqueza, pues encontramos gente con mucho poder adquisitivo, mucha riqueza, también infectados con el virus. Poder político, reconocimiento social. Vemos actores, el príncipe Carlos de España, heredero a la corona, también jugadores infectados. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Entonces el dinero no marca ninguna diferencia? No. No importa cuánto tengas. Si el virus te va a contagiar, lo va a hacer y te va a llegar igual. Importa si tienes mucho poder político, reconocimiento y fama. Igual. ¿Qué puede evitar? ¿En qué puedes confiar para saber que a ti no llegará? Entonces salen las autoridades y dicen, recomendamos esto y esto y esto. Y por otro lado estamos quienes profesamos una fe y decimos, bueno, pero Dios está sobre eso. Y en mi caso como pastor, entro en un punto. Yo tengo mi fe. ¿Creo que Dios me protege y me guarda? Sí. Y entonces puedo salir a la calle sin ponerme máscara y tocar las cosas y llegar igual y decir, no, ninguna plaga me tocará, nada pasará conmigo porque yo creo y tengo fe y confío en Dios y Dios nunca me ha fallado. Y seguir adelante y decirles a otros, vamos, háganlo conmigo. Porque a mí Dios no me ha fallado. Yo creo en Él y Él no me va a fallar. Entonces descubres y te das cuenta que la fe es algo personal. La fe es algo que tú tienes y que se incrementa cuando los discípulos pues aumentanos la fe. Entonces, ¿se puede? Sí. ¿Cómo se incrementa la fe? En la medida en que mayor conocimiento y entendimiento tienes de Dios. Entonces, mientras más lo conoces, tu fe se fortalece para ti. Entonces Dios comienza a actuar en tu vida y comienzas a tener ejemplos en los que Dios ha fortalecido tu fe y has actuado conforme a su palabra y en convicción de en quién has creído y lo conoces. Entonces tu fe tiene resultados. Y tú puedes decir, en este momento tuve fe. Y Dios respondió a mi fe. Y así que yo puedo decir que Dios sí sana. Personalmente, el COVID-19 no podría preocuparme mucho porque yo sé que Dios sana. Y a mí me sanó de la muerte. Yo estaba desahuciado. Los doctores ya hablaron con mis padres de que buscaran los medios para enterrarme, porque llegaron muy tarde a mi enfermedad. Tuve fiebre reumática cuando era muy pequeño y lo detectaron muy tarde. Entonces, sé lo que es la fe, sí. Mis padres igual me llevaron al hospital, estaba en tratamiento, pero ya el doctor dijo, muy bien. Sin embargo, siguieron confiando en que Dios me iba a sacar de ahí. Y me sacó, gracias a Dios, sí. Después tenía que inyectarme penicilina hasta los 21 años para que no tuviera fallas en el corazón. Pero era un niño. Pero yo me acuerdo sentir en mi corazón esa seguridad de saber que Dios me había sanado.
y me había sanado completamente. Yo les dije a mis padres, ya no necesito seguir inyectándome. Me inyectaron creo un año o 2 años. Dije, ya no necesito más porque ya estoy sano. Y mi fe y mi confianza en ese Dios con el cual había tenido una relación en esos momentos de soledad en el hospital, fueron 3 meses, donde no había nadie más que Dios para conversar siendo un niño. Sin embargo, eso me dio una fortaleza de saber que si algo Dios lo hacía bien y lo había hecho con mi vida. Entonces pude declarar, ¿sabes qué? No más. Y mis padres lo hicieron. Y respondiendo a mi fe, no me pasó nada. Al contrario, me estaba sano completamente. Mi corazón de un soplo que tenía desapareció y todo perfecto. ¿Puedo hablar de fe? Sí. Entonces puedo decirle a la gente, ¿saben qué? Vengan, que Dios nos libra hasta de la muerte, aunque estés desahuciado, ven. Y no hagas caso de lo que dicen otros, y nos congregamos y le alabamos a Dios y le damos gracias porque Él no va a permitir. No. Ese es un trabajo de Dios conmigo. Él trabajó en mi fe, fruto de una relación, de una intimidad con Él. Cosa que cada quien debe trabajar. Entonces nosotros como pastores o líderes de una iglesia o responsables de un grupo, tú puedes trabajar tu fe y saber y confiar, tener claras tus cosas con Dios. Y sin embargo seguir conociéndole y aprendiendo de Él. Pero no puedes decirles a otros, puedes contarles las cosas y las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Eso fortalecerá su fe y debe llevarlos a buscar más de Dios y a conocerlo más a Él para poder incrementar y fortalecer la fe que cada uno debe tener. Pero aquí no se trata de fe masiva. Entonces todos, cada quien lo conoce de una manera diferente. Hay gente que no tiene la convicción y que no ha vivido las experiencias y que no tiene el conocimiento y la cercanía y la intimidad con Dios. No lo conoce, por lo tanto, ¿cómo pueden creer en Él si no saben quién es Él? Entonces debemos ser sabios y prudentes en el trato en este tiempo. Yo entiendo a aquellos siervos, pastores y líderes que dicen, no, pero no podemos dejarnos y no tener fe y que la iglesia deje de reunirse como a Dios le agrada. Eso es la fe no tienta a Dios. Y la fe no es transmitida. Tú no le dices a alguien, toma mi fe y ahí te va. Si esa persona no ha tratado, no conoce, no tiene intimidad con Dios, no puede presumir de una fe que no tiene, porque la base de la fe es la intimidad y la relación. Entonces no puedes venir y decirme, yo tengo fe, cuando tu relación no existe. Y si tu relación no existe, entonces la fe de la que hablas es falsa y no te va a cubrir. Y Dios no va a respaldar tu fe basada en nada. Cuando tú tienes fe, cuando lo conoces, entonces sabes cómo Él hace y sabes cómo Él actúa. Así que cuando habla de hombres de poca fe, entendamos que el Señor estaba comenzando a tratar, y mire, estaba hablándoles a los discípulos. Ellos ya habían visto algunas cosas, pero tenían mucho más que ver y mucho más que aprender. Pero jamás Jesús puso su mano sobre ellos y les dijo, ahí les va un 50% de fe para que crean. No. Él siguió trabajando. Aún en la barca, después de la tormenta, cuando Él calmó todo, aún se acerca y les dice, ¿hasta cuándo? Es decir, ya han visto algunas cosas, pero ¿hasta cuándo? Vuestra fe sigue igual. Y ya lo habían conocido más. Entonces no esperemos ni impulsemos a la gente a respuestas de fe en base a una falta de conocimiento. Lo que debemos hacer es motivar a las personas, llevarles a una búsqueda de la palabra,
a un conocimiento del Dios vivo y verdadero, a un entendimiento de cómo Dios actúa. Entonces, al entender quién es Dios, cómo es Él, su carácter, qué es lo que pide, creer en Él realmente, porque fe es creer, pero creerle a Dios. Entonces vas a creer y confiar en Él cuando conozcas quién es Él. A través de su palabra lo vas a conocer. Conócelo. Y tu fe se incrementará. Entonces tú podrás decir en un momento, yo puedo hacer esto con la seguridad y la confianza de que Dios me va a respaldar, porque sabes cómo es Dios y sabes cómo Él actúa y sabes cómo Él responde, porque lo conoces. Así que mientras tu fe se va fortaleciendo, mientras en este tiempo estás en casa, busca la palabra, lee, instrúyete, escudriña, aprende, ora, cree, fortalece tu fe, para que entonces al terminar esto puedas salir con seguridad diciendo, yo sé quién es Dios, y no salgas a tentar a Dios con cosas, sino salgas a obedecer a Dios y a cumplir, y entonces verás la diferencia y verás el resultado de lo que es la verdadera fe. Seamos sensatos, seamos equilibrados. No sé cómo esté en el país donde me estás mirando. Aquí todavía el asunto sigue en su vida en California, en Estados Unidos. Hay más cada vez contagios, más muertes. La gente sigue, aún escuchaba algunas personas que están tratando de hablar con otros para que la gente tenga fe. Fe. A veces hay gente que ni siquiera cree en Dios y está motivando a otros a tener fe. ¿Fe en qué? No es cualquier fe la que te va a librar. ¿Fe en las autoridades? ¿Fe en la medicina? ¿Fe en la gente? ¿Fe en qué? Solamente la fe en Dios te fortalece y te lleva a tomar las decisiones adecuadas, y Dios respalda lo que crees en Él cuando Él lo ha prometido. Así que entendamos bien la fe, seamos sensatos, sabios, en poner esa fe en práctica, en compartirla de la manera sabia y prudente en que debemos hacerlo, en animar a otros a fortalecerla y hacer lo que nos piden que hagamos. Ahí aprovecha el tiempo, hazlo en tu casa, cuídate, cuida a tu familia, sé responsable, que este tiempo va a pasar y habremos aprendido más. Permíteme orar. Señor, te doy gracias por este tiempo. En todo momento podemos ser agradecidos. Y hay razones para agradecerte este tiempo, porque hay cosas que nos estás enseñando en medio de estas situaciones. Siempre tú tienes un propósito. Y nuestro carácter está siendo formado. Nuestras convicciones probadas. Nuestra fe fortalecida. Nuestro conocimiento de ti incrementado. Señor, ayúdanos a hacer de este tiempo algo que realmente sea en provecho de nuestras vidas, en provecho de quienes nos rodean, y que podamos, al pasar esta etapa, Señor, ser más fuertes, ser más firmes, ser más fieles y leales, y tener mayor conocimiento en ti, de ti. Pongo la vida de cada hijo y hija tuya en tus manos, Señor. Cúbrelos con tu sangre preciosa. Que tu Espíritu Santo hable a sus mentes y sus corazones, para que no anden por la vida, Señor, tentándote a ti, a expensas de la fe y la confianza, sino que en una actitud de obediencia, de responsabilidad, de humildad delante de ti, de entender nuestra debilidad, pero tu grandeza. Gracias por todo lo que tú haces y harás. En el nombre de Jesús. Amén. Pues gracias por acompañarnos en este tiempo. No te olvides de compartir los videos. La palabra sirve para llegar, edificar y bendecir a otros. Así que si bendice tu vida, bendícelo compartiendo con otras personas. Nos vemos el día de mañana, si Dios lo permite. Un abrazo fuerte de parte de mi esposa Teresita, de este su servidor, el pastor Jonathan Prats, de la ciudad de Corona, en California. Que Dios los bendiga y que su fe
su conocimiento, su intimidad del Señor sea incrementada en este tiempo, tuya y la de tu familia. Hasta el día de mañana. Bendiciones.